tothom. Ens agrada començar puntuals perquè tenim un temps limitat també per fer l'acte, per tant intentarem aprofitar el temps al màxim. Primer de tot, donar-vos les gràcies per ser aquí i acompanyar-nos en el nostre 7è debat. Dic 7è, però és el primer presencial, perquè fins ara hem fet 6 debats, que tots ells han hagut de ser online. Us ho dic també perquè sapigueu que tenim un canal de YouTube que hi podeu accedir i que estan tots els debats gravats, els 6 anteriors que hem fet, tots amb experts de força qualitat i que us ajudaran a entendre molts dels temes dels que hem d'acabar entenent per poder contestar el qüestionari aquest famós participatiu. Per tant, que sapigueu que us donem les gràcies per acompanyar-nos, que és un acte organitzat pel grup de voluntaris de l'Entesa de Terrassa pel debat constituent, però amb la col·laboració necessària i imprescindible d'Òmnium, del Consell per la República de la localitat de Terrassa i de l'ANC. Dir-vos també que amb aquest debat, com en tots els debats que nosaltres hem fet, el que intentem no és pas arribar a consensos ni arribar a treure una conclusió final, sinó que el que intentem és enriquir l'opinió que cadascú de nosaltres portem aquí sobre aquest tema en concret. I a partir d'aquí sí que us diríem que té sentit que tot el que nosaltres avui aquí aprenguem puguem traslladar la nostra opinió segura i individual en aquest qüestionari que trobareu a la pàgina web del debat constituent. Per què? Perquè és la suma de totes aquestes aportacions individuals les que faran una mica de llum amb una aportació col·lectiva, aquella aportació, aquella solució de quin és el país que nosaltres visionem cara en futur. D'acord? Doncs, sense més, Tomàs, ens presentes aquests experts de luxe que tenim avui. Doncs, bona tarda a tothom. Avui tindrem un debat on podrem tenir 2 experts en els quals parlarem de la participació ciutadana i de la democràcia exercida des de la ciutadania en diferents processos en els quals, malgrat cap procés és replicable, en tots ells sí que hi ha un procés de lluita i d'empoderament de la ciutadania per aconseguir que uns drets es puguin practicar. Aleshores, primer de tot presentar-vos per ordre, comencem ara, a les 7:30, interprendrà en Alejandro Kemp 2 quarts de 8. Me quiere robar 15 minutos. A 2 quarts de 8 intervendrà l'Alejandro Kemp. L'Alejandro Kemp és actualment el director de l'associació El meu primer vot. A Xile va ser director de projectes de la Fundació Democràcia i Desarrollo i director executiu de la Fundació Salvador Allende i va col·laborar amb l'ONU. Destaquem també el seu treball en projectes de participació ciutadana via eines digitals adreçats a públics i territoris diversos. Crec que l'Alejandro és un testimoni triple perquè ens presentarà un procés desconegut per molts de nosaltres que és Xile, que espero que gairebé ens faci obrir el cap a idees, possibilitats. També perquè ens presentarà el projecte del meu primer vot, que és també una defensa i una pràctica de la democràcia, i el seu propi testimoni. Per tant, crec que és molt interessant la seva participació. Envers a les 8, sisplau, a les 8 en punt, en Vicent Partal, a les 8 en Vicent Partal, àmpliament conegut per tots nosaltres, és l'actual director del diari digital VilaWeb. Ha treballat també en El Temps, Diari de Barcelona, Catalunya Ràdio, Televisió Espanyola. Va començar com a mestre, és mestre i es va especialitzar en temes de política internacional. Com a reporter va cobrir esdeveniments d'arreu del món, com ara la caiguda del mur de Berlín, la fi de l'apartheid a Sud-àfrica i les independències dels països bàltics. Creiem que el seu també testimoni, coneixement,
capacitat crítica en els processos en els que ha participat, ha observat i en el nostre propi procés és molt vàlid també per valorar aquest exercici de la participació ciutadana i la defensa de la democràcia. Sense més, cedeixo la paraula ja al senyor Alejandro Kemp. Si pots començar, sisplau. Primero, muchas gracias por la invitación, pero parlo, que estudiar catalán. Visc a Catalunya fa 3 anys, però d'aquests 3 anys la meitat ha sigut pandèmia. Doncs he pogut practicar no molt, però estic estudiant i escric millor que parlo. I com aquí tenim un temps limitat i és necessari ser més precis, doncs parlaré en castellà. Ara bé, els xilens parlem un horrible castellà, però intentaré que sigui el més clar. La primera part llegiré perquè són dades que crec que fan servir, ¿sí? Son útiles para comprender el proceso que Chile está viviendo. Gracias. Y porque sense ese pasar, de veritat que no és possible comprendre el fons. No? I faré, si és que quan esté parlant vaig molt ràpid, aixequen la mà i jo... Ja has pogut veure que és un públic que li agrada ajudar Y además, ya ahora para han empezado con una trampa, porque lo que vivía afuera era una belleza, y por lo tanto ya se me pararon los pelos, y agradezco mucho a todos el espacio. Només per explicar al Vicent, a Terrassa, amb Camps de la Llibertat, cada dia, ja ho coneixes, no? Per denunciar la repressió i l'Alejandro ha tingut l'ocasió de participar-hi i diu, ho teniu molt ben muntat això, perquè... Sí, una lagrimógena directo. Ya. Este es el recorrido que vamos a hacer, ¿ya? Porque a la derecha de ustedes están los 10 procesos constituyentes que Chile ha tenido. A la izquierda, los momentos históricos que están relacionados con esos momentos y procesos constituyentes. Seguramente sé que hay un historiador y un chileno sobre todo me va a decir que esto no es así. En fin, yo ordené esta información para poder tratar de hacer lo más sencillo posible y que comprendamos esta cronología, ¿no? A la izquierda está la Patria Vieja, ya en 1810, y vamos a terminar con la República Neoliberal, que es la que estamos viviendo ahora, después de la dictadura en 1990, ¿no? Y a la derecha los 10 ejercicios constitucionales. Vamos a ver cómo esos ejercicios, los primeros básicamente estaban a cargo de 1 o 2 personas, y ahora vamos a terminar con un pueblo apoderado. ¿Lo conocen? Paso a leer, ¿ya? Es cortito, es muy cortito, pero a mí me sirve también para ir... Obligado a abdicar en Bayona, en 1808, Fernando VII pasó toda la guerra de independencia española, prisionero en Valencia. A pesar de ello, continuó siendo reconocido como el legítimo rey de España por las diversas juntas de gobierno, el Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz. Ante el avance francés en la península, el vacío de poder conduce a una revolución liberal en América y España, que pretende finiquitar al antiguo régimen. El rey es despojado de soberanía, que se disputa entre las Cortes de Cádiz y las juntas americanas en un conflicto de alcance continental. Las instalaciones de unas cortes peninsulares para el conjunto de la monarquía dentro del marco del liberalismo enfrentó a las juntas americanas, que actuaron de forma autónoma en un proceso que llevaría al conflicto militar, la formación de congresos constituyentes y la proclamación de la independencia. O sea, que a este señor lo hayan agarrado preso fue lo mejor, ¿no?
Quiapo 3. En Chile, 2 años después de esto, la primera junta de gobierno se realiza el 18 de septiembre de 1810 y buscó, en un primer momento, mantener lealtad al rey cautivo. Sin embargo, el naciente patriotismo local pronto comenzó a radicalizar el proceso, tomándose una serie de medidas que buscaban una separación definitiva con España y la adopción de ideas republicanas por parte de los protagonistas del proceso. Por entonces, surgieron los primeros emblemas patrios. Hay una bandera antigua, de hecho, que no es la clásica chilena ahora, hay una bandera antigua que no la puse, pero son los primeros ejercicios, ¿no? El primer reglamento constitucional, la prensa independentista, y se crearon instituciones como la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional, que es una suerte de primer liceo, de primera escuela pública muy relevante para Chile. Si bien en términos cronológicos el proceso de emancipación culminó en febrero del 1818, con la proclamación de la independencia de Chile, marcando un hito para la organización de la nueva república, el conflicto bélico comprendió un periodo mayor. Este se inició en 1811 y cesó en 1826, con la anexión definitiva de la isla de Chiloé, una isla que está muy al sur de Chile, al territorio nacional, el cual consistía el último reducto español en el territorio. O sea, había violencia, había guerra. Patria Vieja, ¿no? Que era esta primera de la... Y aquí comienzan los primeros ejercicios de la Patria Vieja, es decir, 1810 para adelante, estos 4 añitos, se caracterizó por la propagación del patriotismo nacional y se evidenció la necesidad de reforzar el aparato bélico en recursos materiales y humanos con el establecimiento del servicio militar obligatorio. Asimismo, se llevaron a cabo diversos enfrentamientos y batallas que forjaron el camino de la emancipación. Este reglamento de la autoridad ejecutiva acordado por el Congreso el 8 de agosto de 1811 fue redactado y aprobado por el Congreso Nacional el 11 de agosto de ese año y fue derogado el 15 de noviembre del mismo año por un golpe de Estado de uno de los patriotas, ¿no? O sea, la cosa estaba convulsionada, no solamente estaba convulsionada con España, estaba también convulsionada entre las cabezas que querían dirigir este proceso emancipativo, que básicamente son O'Higgins y Carrera, pero da lo mismo los nombres. Voy a tratar de dar la menor cantidad de información de estas de datos, sino que la cosa gruesa, el tronco y lo más sencillo. O sea, 1811, primer ejercicio constituyente. 1812, el reglamento constitucional provisorio, que tenía 27 artículos, fue redactado y promulgado por José Miguel Carrera el 26 de octubre de ese año. Se considera que contiene una velada declaración de independencia al señalar que, comillas, ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno, y los que intentaren darle valor serán castigados como reos del Estado. Cierre comillas. Aunque comienza estableciendo que Chile reconoce a su rey Fernando VII, fue ratificado mediante plebiscito del 27 al 30 de octubre de 1812 y fue derogado el 6 de octubre de 1813. O sea, dura una ejercicio muy poco. Y cuando estamos hablando de estos plebiscitos, era plebiscito básicamente de la gente millonaria, es decir, de los criollos que rompen con la corona, pero que mantienen toda la cultura ibérica. Yo diría castellanas, si yo lo digo como chileno, esto lo pienso antes de llegar a Cataluña, ¿no? Yo me eduqué en un colegio español, conozco un poco de allá. En 1814, el reglamento para el gobierno provisorio tenía 13 artículos. Fue promulgado el 17 de marzo de 1814. Creó el cargo de director supremo, ¿no? Primer cargo de presidente de la República, pero no se llamaba así, y obviamente no era elegido por ninguna elección. Fue suspendido por la Restauración Española en octubre de 1814, que marcó el fin de la Patria Vieja. En batallas van, batallas vienen, los españoles no tenemos que replegar. Los españoles empiezan a ganar, mandan más tropas, y tenemos del 14 al 17, ningún ejercicio constitucional, vuelven a instalarse las instituciones españolas y por lo tanto todo se requiere. Patria Nueva.
La Patria Nueva se inauguró con el cruce del Ejército Libertador por los Andes, la cordillera de los Andes. Acuérdense, Chile es abajo, está Argentina, Chile, y nos separa una cordillera inmensa. Y nuestros ejércitos en ese momento iban y venían para allá y para acá. La Patria Nueva, se inauguró con el cruce del Ejército Libertador por los Andes y el triunfo del bando emancipador en la batalla, una batalla X, da lo mismo, Chacabuco se llama. Tras la decisiva victoria patriota en la batalla de Maipú, esta fase, un lugar ahí en Chile, esta fase se caracterizó por la declaración de la independencia nacional y la consecuente búsqueda de un proyecto político a través del cual debía organizarse el nuevo Estado-Nación. 1818, esta constitución, que se llamaba la Constitución Provisoria para el Estado de Chile, con 143 artículos, fue elaborada por una comisión redactora y aprobada el 8 de agosto de 1818, el mismo año, siendo ratificada mediante un plebiscito realizado entre agosto y octubre del mismo año. De nuevo, suena súper democrático, pero aquí eran 4 o 5 que hacían todo, ¿no? O sea, el plebiscito era una comisión de 10 personas o 20 personas, ¿no? Era élite criolla, todavía muy española, que simplemente querían no darle impuestos a los españoles. 1822. La Constitución Política del Estado de Chile, 248 artículos, fue redactada por la Convención Preparatoria, también una convención elitista, y sus miembros fueron elegidos por las elecciones realizadas en mayo de ese mismo año, sesionando hasta el 30 de octubre de 1822. Se promulgó el 30 de octubre de ese mismo año. No votaba el hombre a pie, había voto censitario, o sea, votaban, insisto, los señores feudales, pero después de la Patria Vieja, y ya con la independencia ya afirmada, es decir, con los españoles ya completamente derrotados, no completamente porque acuérdense que faltaba Chiloé, que es una islita, pero ya derrotados, ya no tenían vuelta, ¿no? En 1822 se hace otro ejercicio, se llama la Constitución Política del Estado de Chile con 248 artículos. Fue redactada, ¿bien digo? ¿Sí? Perdón. Esta la 22 ya la dije. Perdón, ahora vienen los periodos de los ensayos constitucionales. Pasada la independencia. Este periodo de ensayos constitucionales, una república que todavía no se afirma como república, pero ya había independencia, es un periodo de aprendizaje político. Se ensayaron diversas formas de ordenar la república. Los textos redactados fueron casi inaplicables al momento de su vigencia, siendo rápidamente derogados. 1823, que es esta que yo me había equivocado, es la Constitución Política y Permanente del Estado de Chile. Permanente, ya tenía... En fin, su principal redactor fue Juan Egaña, un redactor. Fue discutida y aprobada por el Congreso General Constituyente, Congreso de élite, electo en 1823, el 29 de diciembre, y fue derogada el 24. O sea, duró es interesante. Ahora sí, el 28. Todo esto en el periodo de los ensayos, ¿no? La Constitución Política de la República de Chile, 134 artículos. Fue una constitución liberal y su ideólogo y principal redactor fue José Joaquín de Mora, junto con Melchor de Santiago Concha y Cerda. 2 personas. Fue discutida, revisada y aprobada por el Congreso General Constituyente electo de 1828. Este texto sirvió para las constituciones que le sucedieron al ser el modelo de redacción y organización del Estado. Si bien la Constitución, la del 28, se ubica en el periodo, la ponen los historiadores en este periodo de ensayo, como de transición, una serie de características la podrían colocar en forma más adecuada en el siguiente, que es ya la República y ya las constituciones modernas, que es la República. Corresponde a las constituciones modernas en el sentido de enunciar y delimitar los derechos fundamentales, establecer la relación entre Estado ciudadano, fijar y normar las funciones del poder del Estado y sus autoridades, mecanismos de formación de las leyes y de reforma constitucional. Todas definen la República de Chile como un Estado
unitario, no sé si eso les suena, ¿no? Con esta cosa de una unidad, ¿no? Como la unidad de España, esa cosa así, ¿no? Eso en Chile es muy fuerte, cuyo presidente es a la vez jefe de Estado y de gobierno, con un Congreso bicameral y un poder judicial independiente. En 1833, la Constitución Política de la República de Chile, que tiene 168 artículos, fue discutida y aprobada por la Gran Convención, pongo comillas, de nuevo, efectivamente era una convención un poco más grande, porque claro, porque ya van saliendo otros jefes, ya nos van emergiendo más caciques, decimos, ¿no? van emergiendo más caudillos en las regiones. Ahí les voy a mostrar después un mapa de Chile. Redactada por esta comisión sobre la base de un proyecto de Mariano Egaña y con la destacada participación de Manuel Gandarilla, de nuevo 2 personas. Aprobada y promulgada el 25 de mayo de 1833. Es el texto constitucional de vigencia más prolongada de la historia de Chile, solo reemplazado en 1925. Aquí, en esta, quiero hacer un pequeño paréntesis porque, insisto, es muy relevante para el final de esta historia, ¿no? Muy bien, ¿me puedo parar un poquito? Acá, esta es la Araucanía. Aquí en la Araucanía vive el pueblo mapuche. Chile tiene alrededor de 13, hoy por hoy, de 13 pueblos originarios reconocidos. Y hay incas por acá, bueno, los incas, que acá está Perú, ¿no? Acá está Argentina, que llegaron hasta como por aquí. Pero acá está la Araucanía, que es este pueblo que los españoles nunca pudieron derrotar. Nunca. Tanto que más adelante trataron de ponerse de acuerdo constituyentemente con ellos. ¿De verdad? No sé. Pero bueno, al principio los españoles los mataron y después nosotros los matamos. Es decir, los mapuches han sido el nivel más bajo. Olvídense ni de las mujeres ni de los pobres, los mapuches han sido... pero esto pasó ya con la República, estos son los chilenos, estos fuimos nosotros. Esto ya no son los ibéricos, no es Castilla, ¿no? Este es un cepo, ponían a los castigaban, en fin, esta es una foto más amable, hay otras que son más duras. Y voy a gastar aquí un poquito de tiempo porque creo que es relevante. La ocupación de la Araucanía, o pacificación de la Araucanía, en esta zona que yo les dije, fue una guerra y aculturación de los territorios de los indígenas mapuche que inició Chile en 1861 y que se prolongó, según los historiadores que quieren que esto termine, en 1883. Cualquier chileno medianamente sensato sabe que esto no ha terminado nunca, que dura hasta hoy. Por distintas maneras, obviamente no hay cepos así, digamos, hay otras cosas peores incluso que eso. En las tierras de la Araucanía habitaban más de 100.000 indígenas, de los pueblos Pehuenche y Mapuche, pueblos primos. Dicho territorio se había mantenido autónomo a partir de los tratados alcanzados durante la denominada Guerra de Arauco contra la corona española. Luego de la independencia de Chile, ya en el periodo republicano, se celebró un parlamento general con los mapuches que habitaban al sur del río Biobío, con la finalidad de acordar, escuchen bien, el estatuto que regularía las relaciones entre la naciente república y el pueblo mapuche. Esto es 1825, ojo. Realizándose así el parlamento de Tapigüe es un lugar. Todas estas son voces, todos estos nombres son voces mapuches, ¿no? Tapigüe son voces mapuches. En enero del 1825, que por no ser ratificado por el Congreso, tal como lo exigía la Constitución del 23, nunca tuvo validez jurídica. Quedó ahí, pero hubo un intento ya de constituyente para un pueblo originario en ese tiempo. Y eso porque los mapuches eran buenos para la guerra. Básicamente eso, si no hubiesen querido ponerse de acuerdo con ellos. Las consecuencias. El final de la guerra implicó la ocupación total de la Araucanía a la efectiva soberanía del territorio de Chile. De ese modo, el gobierno chileno llevó finalmente a cabo uno de sus principales proyectos de Estado, anhelado incluso desde la época de los españoles, quienes en el período colonial no lograron instalarse en la Araucanía debido a la resistencia llevada a cabo por los indómitos mapuches.
Con ello, el gobierno chileno logró conquistar el territorio mapuche y así unir el territorio al norte del Biobío con los territorios al sur de Valdivia, que había logrado conquistar o colonizar tras el proceso de independencia. Tras su derrota, los mapuches fueron concentrados en reducciones, pequeñas reservas, generalmente separadas unas de otras por áreas ocupadas por inmigrantes chilenos y europeos. En 1929, existían 3.078 reservas comprendidas en 500.000 hectáreas, que eran consideradas una concesión del Estado chileno de propiedad comunal para los indígenas. Usualmente la tierra asignada, que representaba el 6.18% del territorio ancestral mapuche, imagínense cuánto le quitaron, era de clima severo e infértil, le dieron las peores tierras. Lo que unido al antiguo estilo de vida seminómada de los mapuches y a su organización social de clanes y familias, generaron conflictos internos entre ellos. Sin embargo, los mapuches demostraron una gran capacidad para adaptarse a esta nueva situación. Posteriormente, en los territorios ocupados, se procedió también a realizar una colonización en la cual se le entregaron tierras a colonos chilenos y europeos, principalmente españoles, alemanes, franceses, ingleses, italianos, suizos. A mediados del siglo XIX, la posición de la población chilena frente a los todavía independientes mapuches no era favorable. En la prensa de esa época se vertían opiniones como la siguiente, y esta opinión se podría perfectamente escuchar hoy por hoy. Pero esto es del 1859, y aquí termino con esto. Abro comillas. Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano, y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o los mapuches, no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir el interés de la humanidad y el bien de la civilización. Este 1926, ya estamos en la época moderna, ya estamos en el siglo XX. Aquí hubo en 1800 y tanto hubo una guerra civil y un poco esta constitución responde a esa guerra civil del 1890. 1925, 1874, fin del voto censitario, o sea, esta constitución ya tenía un poco más de clase media, porque no sé si lo ponemos en términos de ahora. El pueblo todavía no. Constitución Política de la República. A punto de cumplir un siglo de vigencia, el régimen institucional consagrado por la Carta Fundamental del 33 había entrado en crisis. La institucionalidad que había sido transformada de facto de un régimen autoritario y presidencialista a uno pseudo-parlamentario, producto de la guerra civil que nombraba, colapsó al no entender los problemas que quejaban al país, principalmente en la década del 20. La cuestión social, las precarias condiciones de vida de las clases obreras y la crisis económica provocada por la invención del salitre sintético, nosotros teníamos salitre en el norte que era el sueldo de Chile, y con eso murió, se hacían sentir cada vez más. Se convocó a una comisión consultiva para informar lo relativo al procedimiento de reforma de la Constitución del 33, de 1833. Fue aprobada en el plebiscito del 30 de agosto del 25 con una altísima abstención. Su aplicación fue parcialmente suspendida por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, siendo modificada y derogada en parte mediante decretos de ley hasta su reemplazo total en 1981. Voy a contar esto, más o menos todos sabemos de lo que estamos hablando, y aquí sería, no voy a hacer acá, pero más o menos no llega el ombelico y hacen lo que hacen, pero todo lo que estamos acá saben. Y todo esto, de nuevo, es porque Allende puso en jaque, de verdad puso en jaque a un poder que era esos criollos, eran los mismos, son los mismos, ¿no? El mismo criollo que viene de siempre, que después se fue sofisticando, que se fue transformando en empresario. En fin. Llega Pinochet. Ahí está el señor. El golpe de Estado, en mi modesta opinión, yo no soy historiador de nada, yo soy un ciudadano que le interesa esta cuestión y que tiene una opinión como creo que todos tenemos el derecho a tenerla, sin ser ni historiadores ni nada. El golpe de Estado, yo creo que lo hicieron pensando en esta. O sea, esto estaba, creo yo, no lo sé, pero estaba en la cabeza el día del golpe de Estado. No me imagino el golpe de Estado y esa dictadura tan cruenta solo para matarnos, ¿no? Sino que había que cambiar, refundar Chile. La Constitución del 80, 120 artículos. En su redacción intervinieron una comisión de estudios presidida por un señor X, el Consejo de Estado,
todo esto es dictadura, y la Junta de Gobierno, los milicos. El texto fue aprobado en un plebiscito sin registros electorales, un plebiscito, o sea, un fraude, ¿no? El 11 de septiembre del 80. ¿Qué es lo que creo y más o menos cosas lo que uno lee? ¿Qué es lo que malo tiene, aparte de la legitimidad de origen que tiene esta constitución? Es que, lo voy a poner en términos simples, privatiza todo, mercantiliza todo, ¿no? Están preparando la cancha para que el neoliberalismo entre. Esta es la cancha para que las políticas neoliberales, para privatizarlo todo, entren. Y desarticula al movimiento obrero, entre muchísimas cosas. Pero lo que yo creo que podría ser importante. La justicia, un poco parecido a lo que sucede acá, me refiero a España, es una justicia de clase y una justicia que está con el poder militar en general. Hay excepciones, pero en general. 1990. Te quedan 10 palmas de abajo. Ya, esto es el año 90. ¿Por qué lo pongo acá? Acá están quienes administraron esta democracia de bajísima intensidad, una democracia neoliberal. ¿Y por qué es neoliberal? Porque de verdad que en Chile está todo, completamente todo mercantilizado. Todo. Por eso a los Chicago Boys les gusta tanto, ¿no? Es el país donde se hizo el experimento del neoliberalismo. Y por eso están tan asustados, porque capaz que sea el país donde también matemos el neoliberalismo. Espero. El primer presidente fue Patricio Aylwin, después de Pinochet, un demócrata cristiano. Él fue golpista. Estuvo de acuerdo con él, participó en el golpe, no matando, ¿no? Pero apoyando políticamente. Después vino Frei Ruiz-Tagle, hijo del presidente que vino antes de Allende, que si su padre hubiese visto su gobierno, se hubiese... Después vino Ricardo Lago, que entre paréntesis fue mi jefe. Yo trabajé con él en su fundación, no políticamente. Políticamente no tengo ninguna cercanía con él, su fundación hace cosas muy interesantes. Y después Michelle Bachelet. Los dos de acá se supone que son socialistas. Ahora son socialistas como el PSOE. De obrero tiene lo que tengo yo de marciano. Y este señor, que es lo más nefasto, que es el actual presidente, un mega multimillonario, pero está en la lista de Forbes, en fin, tiene una cantidad de plata, y no le basta la plata, sino que además quiere tener presencia histórica. Es yo creo que es un tipo medio demente. Voy a leer, esto ya lo último que leo, y ya después voy mostrando cosas. La dictadura cívico-militar y la contrarrevolución neoliberal instalada a sangre y fuego tuvieron dos principales objetivos: violar los derechos humanos de todos aquellos y aquellas disidentes de la dictadura e instalar un modelo político, social y económico neoliberal importado desde Estados Unidos, con Milton Friedman y los Chicago Boys a la cabeza. Los Chicago Boys por la Universidad de Chicago, que privatizaron los bienes públicos y los sectores estratégicos del país. Esto tuvo como consecuencia la desarticulación de las organizaciones sociales, sindicales y políticas, la privatización de la vida pública y comunitaria, y el predominio del individualismo apático y la desintegración de los lazos sociales anteriormente construidos. Por eso nosotros veníamos de la experiencia de Allende, donde ese tejido social fue impresionantemente hermoso, incluso para mí. Los gobiernos neoliberales del fin del siglo XX y comienzos del XXI no hicieron más que completar y perfeccionar el modelo original, dándole una apariencia modernista, democrática y futurista. De este modo, privatizaron la educación, la salud, el agua potable, la previsión social, el transporte, las comunicaciones, las carreteras, las pescas, los bosques, las salmoneras, y permitieron gigantescos emprendimientos ilegales entre las grandes empresas multimillonarias de falco y evasiones tributarias. Todo esto es lo que provocó el estallido. Al mismo tiempo, la clase política civil
se consolidaba como carrera profesional, altamente remunerada, mientras persuadía a la clase política militar a compartir responsabilidades y la defensa de una fluida inserción de Chile en la economía globalizada, para permitir que las grandes inversiones extranjeras continuaran dentro del país impulsando su, comillas, desarrollo. Esta política descargó un enorme peso sobre los ingresos de la clase popular y los grupos medios. La extracción de la plusvalía se incrementó rápidamente y llegó a un nivel absoluto, disimulándose detrás de una gigantesca oferta de créditos de consumo que permitió a los pobres consumir lo que deseaban, comprando a crédito las mercancías que dan, comillas, estatus de clase media. Así, un hogar chileno promedio carga una deuda equivalente a casi 75% de su ingreso familiar y 8 veces el total de sus ingresos en un año. Todo es mercancía, todo se paga a crédito. La plusvalía absoluta se disimula detrás de un crédito inflado al máximo. Por eso, el desarrollo de Chile ya no se mide en producción, sino en transacciones comerciales. La explotación extrema se esconde detrás del velo del hiperconsumismo. El pueblo de Chile, históricamente y sobre todo en los últimos años de acá, ha sido depredado, robado, saqueado, desvalijado, despojado, rapiñado. Y los responsables ya no eran los milicos. Los responsables fueron... Llega Piñera tiene el primer gobierno, tranquilo, la gente vota por Piñera, después de Bachelet 1, llega Piñera, y Piñera llega, entonces la gente va a llegar un tecnócrata que va a crear empleo, en fin, no pasa nada. Tiene un gobierno, lo mismo, neoliberal, sigue la explotación, vuelve Bachelet y vuelve Piñera, el 2018. El 2018, la gente vota por Piñera y ve que ya esta cosa no es más de lo mismo, ¿no? Y el 8 de octubre, puse una fecha, esta podría ser otra fecha, pero puse esta yo. El 8 de octubre del 2019, el mismo día, una semana antes, se había subido el boleto de metro en 30 pesos, que es algo menos de 10 céntimos de euro, o incluso menos, ¿no? O sea, una subida que casi no se siente, pero la sensación en las personas era de un desagrado altísimo. Y cuando se escuchan estas dos, hay muchas más de estas, pero cuando se escuchan estas dos, creo yo, declaraciones, creo que son el inicio del estallido. Ese mismo día, Piñera en televisión dice: somos un oasis en la convulsionada América Latina. Todos los otros son malos, todos ¿no? Nosotros estamos perfectos. Para alguien que sufre lo que sufre, para el pueblo que pasa hambre, esa frase, en fin, se imaginan. Y el ministro de Economía, a propósito de los 30 pesos, insisto, de los menos de 10 céntimos, le dice a la gente en televisión abierta: pero no se quejen, el que madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. O sea, levántate a las 4 de la mañana y... Santiago es una ciudad de 7 millones de habitantes donde la gente pobre se tiene que mover 2 horas para allá y 2 horas para acá para ir a trabajar donde los ricos. Eso fue el 8, ¿no? El 14 de octubre, y aquí empieza una cosa que es de verdad bonita y seguramente se nos va a dar otro caso, yo no conozco. Completamente sin ninguna organización detrás, sin ningún líder. Y después van a ver hasta dónde crece. Los adolescentes de la ESO de acá, aburridos de esto, más que por los 30 pesos, porque de hecho a ellos no les subieron, sino que se lo suben a su mamá, a su papá, deciden evadir el pago del metro. Y empieza el lunes 14 con 100 chiquillos, 100 nois, el martes con 200, el miércoles con 500, el jueves, y el viernes 18 de octubre, varios miles de adolescentes coordinados por redes sociales. Fue un océano que entraba y que se pasaba en el metro así, ¿no? No hacían nada, no rompían nada, se saltaban el metro, como si
acá habría que abrirlo, pero se saltaban ese torniquete. El impacto ha sido tal que, bueno, aquí, cuando ya cuando el arte callejero quiere ilustrar algo, es porque esto es símbolo de, ¿no? Esto es como el Che Guevara, cuando ves al Che Guevara, esto, ¿no? Ahí ves al clásico, eso de la chileno saltándose el metro en una... Y la gente grande, nosotros empezaron, bueno, si los jóvenes están haciendo esto, ¿qué pasa? Están hablando por nosotros. Y empieza algo que sigue, empezó a crecer, a crecer, a crecer. El gobierno desesperado, dicen, hay una teoría que, porque, a ver, se quemaron varias estaciones de metro. Hasta el día de hoy no se sabe quién las quemó. Extraño, ¿no? Extraño. Entonces se queman y este señor sale diciendo lo que está arriba. Y miren con quién. O sea, ahí está la plana mayor del ejército chileno, el ministro de Defensa a su derecha, el general a su izquierda. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. ¿Qué responde el pueblo? Yo no estoy en guerra. Señor Piñera, váyase para la casa. Y empiezan una seguidilla de manifestaciones a lo largo, obviamente Santiago va llevando la delantera, pero de todas las capitales regionales, que se hizo inmanejable para el gobierno, incluso para la clase política, con mensajes. Nadie articuló, no hay ninguna bandera, no hay ninguna bandera de ningún partido político, de ninguno. No hay ningún líder. Esto es un auténtico momento constituyente, cuando el hastío llega a un momento tal y la reflexión que se pasa a la acción. No son 30 pesos, son 30 años. Es decir, no son los 30 pesos que me subiste por la tontera, no seas tonto. Lo que pasa es que son 30 años que llevo aguantando esto. No más AFP. Este es el modelo que muchos países han importado y que es una vergüenza. Esto es una estafa, es como una estafa piramidal que la hizo el hermano de Piñera, que se llama José Piñera. La fuerza de la gente que quiere cambiar el sistema de pensiones, que es privado. Las feministas, que siga la revuelta, no estamos todas, faltan las muertes. Se empiezan a sumar desde todos lados, se fijan, ¿no? Sin ninguna coordinación. Los mapuches. En Chile, terrorismo de Estado. Los artistas. Víctor Jara, que yo creo que pueden conocer algunos, la canción del derecho a vivir en paz se transformó en el himno sin que nadie se pusiera de acuerdo. Hacen un acto precioso ahí. Y si te fijas, empiezan a salir allá, no más AFP, por acá una bandera mapuche. Y microorganizaciones de un gran todo. Hay violencia en esto, pero claro que hay violencia. Y esta foto es bien increíble, dio la vuelta al mundo porque era una bailarina que se puso a hacer estas cosas frente a estos carros lanzaguas que tiran molotov, se tiran gases, en fin, ¿no? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Solo luchando en la calle avanza el pueblo. Así como en la guerra de la independencia había que hacer guerra para poder avanzar, hay que salir a la calle. Y, bueno, claro, los enfrentamientos con los carabineros, ¿no? Como que le decimos nosotros, aquí arriba es la Alameda, la avenida principal, donde hay barricadas, lógico, y lo que está abajo es lo que se llama la primera línea, que eran jóvenes que que rodeaban estas manifestaciones que eran gigantescas para que se pudieran reunir seguros y la policía no arremetiera. Pasan los días, y el 25 de octubre, no fue la última, pero sí fue la más grande. Las cifras oficiales del gobierno de derecha dice que en Santiago, o sea, estas cifras hay que subirlas bastante. Las oficiales del gobierno de derecha dice que en Santiago, esto es como si fuese la Plaza Cataluña, como el lugar
neurálgico, no necesariamente de la ciudad, pero sí como el simbólico, ¿no? Que se llama la Plaza Italia, le decimos nosotros. Allá está el río Mapocho. Bueno, estos se juntan 1.200.000, casi 1,5 millones, yo creo que debe haber sido bastante más. Esto según la derecha. Pero en las otras capitales, en todas las otras capitales, Valparaíso, las mismas. Piñera dice que se juntaron alrededor de 3 millones y algo. Si Piñera dice que se juntaron 3 millones y algo, es que puede ser el doble fácilmente. De verdad que no hay una manera de contarlo, pero el país completo se movilizó. Y esto fue espontáneo, sin líderes y sin organizaciones, que no quiere decir que no existan organizaciones que han empujado esto, no, pero no hay una cabeza propia de esto. Frente a esto, a lo anterior, la clase política que ha administrado el modelo neoliberal, asustada, porque van a perder el poder, porque tienen susto de perder el poder, dicen, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Y hacen el acuerdo por la paz social y la nueva constitución el 15 de noviembre de ese año. Y dicen, hagamos un plebiscito porque parece que el tema constitucional salió completamente rápido, ¿no? O sea, mi mamá, que nunca se había metido, que nunca había dicho la palabra constitucional, empezó a hablar de la constitución. El chofer del bus, el que echa la benzina, todos empezaron a hablar de la constitución. Y este acuerdo, que es un acuerdo que lo que quería básicamente era manejar esto y no perder el poder, porque básicamente Piñera tendría que haber renunciado, eso no había otro. Dice dos cosas. Ya, hagamos una nueva constitución. ¿Quiere usted una nueva constitución? Aprueba o rechazo. ¿Y qué tipo de órgano debía redactar la constitución? La convención mixta, que era mezclar actuales diputados y senadores con constituyentes electos, o la convención constitucional, todos los convencionales electos. ¿Qué quiere decir gente normal? Bueno. Que se entregan, es que es bonito, ahí vamos a ver los resultados, es decir, se podrían haber organizado, y de hecho se organizaron. Vamos un poco más Ya. de tiempo. Estos procesos no son gratis, nunca son gratis y nunca son. Hay 400 personas heridas oculares en 3 meses de protesta, 34 personas muertas, esto es lo oficial, 1.455 vulneraciones donde hay violencia sexual, tratos crueles, en fin. El 25 de octubre se hace ese plebiscito. El apruebo, es decir, quiero una nueva constitución, gana con casi 80%. Y el tipo de convención gana la constitucional, es decir, no quiero políticos clásicos, quiero gente nueva, con una participación de cerca del 50%. Este es el resultado de esa elección. La derecha estaba muy confiada, la derecha, y sobre todo la derecha más pinochetista, ¿no? Porque había una regla no escrita de que todos los cambios constitucionales tendrían que ser por quórum de más de 2/3, que es muy antidemocrático. O sea, si tú tienes 3, vetas a los otros 7 porque simplemente no quieres que pase algo. Y como la derecha siempre había tenido más del 33, estaban confiados en que iban a tener acá un buen resultado. Por suerte, la derecha, dura, pura y dura y fascista, obtuvo el 20.56. Es decir, el veto, adiós con el veto. Además, este acuerdo tuvo paridad de género y escaños reservados para los pueblos originarios, y tuvo una bajísima participación, un 41.51. Así en rápido, todos esto es derecha, esto es izquierda, como si fuese la CUP, por así decirlo. Esto, la lista del pueblo, es puro pueblo articulado. Esto es como el pueblo como sujeto político. Pueblo, aquí salieron dueñas de casa, técnicos dentales, gente que nunca había estado en relación a lo político. Lista del apruebo es la concertación, por así decirlo, el PSOE. Y estos de acá, bueno, pueblos originarios que saben que eran, ¿no? Y los demás, no recuerdo bien, pero en general la derecha queda aislada. Que eso fue una muy buena noticia. Y antes de ver el video, que ya estoy cerrando, que creo que quiero terminar con un video, este es el... Si los chilenos tuviésemos que poner un ícono a todo este proceso,
de la Plaza Italia, ese que vieron grande, este es un caballito que hay ahí y que está montada. Si se fijan, la bandera que está más alta no es la bandera chilena, es la bandera mapuche. Por eso me quedé un poco pegado un poco con lo de la ocupación, ¿no? Es la bandera mapuche. Y tan importante que cuando se elige la Convención Constitucional, la presidenta de la Convención Constitucional es una mapuche. Eso es un cambio inmenso de paradigma y todo. ¿Alcanzamos? Una cosa solo, para entender entonces ahora en qué momento se está en Chile. Lo explicaré ella. No, es que, pero déjame, lo puedo después. No. Vale, no, tira tú. ¿Sí? Vale. Gracias, Vicente. Claro, porque después de esto, que ha operado la convención la convención este año, no se ha entendido nada. No, lo que quiero decir es el periodo que tienen para decidir. Ahora hay constitución, no hay constitución. Claro, es que una de las cosas bonitas que tiene el proceso constituyente es que sí, te dicen que tienes tanto, pero tú cuando estás haciendo el proceso constituyente, tú tienes el derecho a constituirte y hacerlo como cuán largo o cuán rápido o de la forma que tú quieras. Es decir, los 2/3 que había metido a la derecha como no debajo del, ¿no? como contrabando, se volvió a discutir, no se dio por sentado. De la duración, se supone que es 1 año, pero podría ser más y podría ser menos. Eso es lo bonito, es que cuando aquí la Elisa Loncón asume como presidenta, no había nada escrito, nada, no había un reglamento de cómo vamos a procesar nuestras diferencias, no había nada, no, había una mesa, 155 personas con unos lápices, con unos celulares y listo, y no pasaba nada más. Y ahí poco a poco se fue, y que son las críticas que hace el típico tecnócrata que dice, pero ¿y por qué? Esto es un gasto de dinero, no se ponen de acuerdo y pelean. Bueno, pero si esa es la democracia. Y un proceso constituyente eso es también. Tiene desorden, porque no hay una receta. Porque si hubiese receta, uno no haría lo que es el constituyente. En fin. La Elisa Loncón asume. Hoy estamos... Se terminó en 3 meses se demoró en hacer los reglamentos, y la semana pasada se comenzaron a conversar los temas de fondo, es decir, ya el agua, los derechos ancestrales de los pueblos originarios, en fin. Eso, yo les quería, ojalá que se emocionen como me emociono yo con esto. Me parece que es un resumen de la historia de Chile y tiene mucho de Latinoamérica. España, genocidio y vuelta, y me parece de justicia impresionante que sea una mapuche quien es hay una presidenta, ¿no? paralela. Gracias por escuchar. Viva Chile. Y Visca Cataluña. Lo primero que van a escuchar son palabras en mapudungún, que creo que diría que es primera vez que se escuchan palabras en mapudungún en este nivel de importancia política, ¿no? O sea, y después ella habla en castellano. Ella habla en castellano incluso más enredado que el de nosotros, porque en general los mapuches primero aprenden mapudungún y después castellano. Su castellano está montado sobre el mapudungún. Mari mari Chile Mapu, mari mari pucheta tuluta, picuma ple, mari mari pucheta tuluta, Patagonia ple, mari mari pucheta tuluta, Lenuen ple, mari mari pucheta tuluta, Lafken ple, mari mari compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Ofquén, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos también, aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes
entregaron su confianza y depositaron su sueño en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas también organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación también. Por eso, hermanos, todo lo que están escuchando, un saludo especial a los también mapuches del Guaymapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, también esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa, que esta convención elegida, nosotros como pueblo originario establecimos de que iba a ser una dirección rotativa, una redirección colectiva, que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos también vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile que vea este proceso, que sea un proceso transparente, que nos puedan ver hasta el último rincón en nuestro pueblo y en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-nación chileno, por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias. Nosotros somos pueblo solidario, por eso, hermanas y hermanos, es que nos hemos jugado. Quiero agradecer fundamentalmente aquí a la autoridad originaria del pueblo mapuche, a la Machi Francisca Linconao, su apoyo. La Machi es una sacerdotisa. También es muy fuerte. Con ese agradecimiento, yo también tengo una madre que me está mirando en mi comunidad de Lefueluán, una madre que también hizo que esta hija hoy día pudiera estar acá. Agradecimiento a todas las madres
que también luchan por el futuro de sus hijos, también. Finalmente, mandarle un saludo a los niños que nos están escuchando, que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Mañum, Polamien, Marishiweu, Marishiweu, Marishiweu. Moltes gràcies, Alejandro. És un testimoni de com els poders es perpetuen a través de les constitucions i com el poble xilè s'ha guanyat l'oportunitat de participar d'aquest poder a través de la definició de la seva constitució, des del poble. Només dir una paraula perquè ell no n'ha parlat. L'Alejandro està ara en el projecte El meu primer vot. El meu primer vot és una associació per promoure la democràcia en els que no tenen dret de vot. I qui no té dret de vot? Els adolescents. Estan portant la cultura de la democràcia, de la participació, de la decisió a les escoles perquè defensin i practiquin la capacitat que hi ha darrere de votar. Aleshores, és un projecte en el qual ell ara està implicant, que també el trobo molt emocionant i un recorregut personal molt interessant. Sisplau. Deixo la paraula a en Vicent Cortal. Tens 20 minuts i no teniu torn de preguntes. Intentaré ser ràpid perquè capi alguna pregunta. Jo precisament vaig fer un editorial perquè vaig veure en directe la convenció i en aquell editorial explicava l'emoció d'aquest moment en què una dona maputxe prenia la paraula. N'hi ha una escena molt interessant perquè ella, quan ella issa amb la bandera i Carmen Gloria Valladares, que era l'organitzadora de la votació i tal, parla en un moment i després s'ha sabut que ella li pregunta què pot fer, què pot dir d'alguna manera, i la senyora Valladares li diu no n'hi ha regles, això és un paper en blanc, no? Llavors ella agafa i parla amb Mapuche, que és fortíssim, el nou Xile naix parlant Mapuche, és una cosa molt bèstia. Jo vaig fer un editorial en el que comentava aquest moment i deia: en política hi ha moments que emocionen, que se t'enduen els ulls i l'ànima, encara que no passen al seu país i encara que no t'afecten directament. Són els moments més grans i feliços, aquells moments que cada poble hauria de poder viure, cada generació o cada poques generacions. El moment en què el poder torna a flor de terra, al punt d'on emana, i una nació viu de sobte l'enorme privilegi de dibuixar el futur sense cap trava, sense cap impediment, sense haver de respectar cap privilegi ni cap tradició. I els catalans ens mereixem aquest moment. L'esforç titànic que la nostra societat ha fet aquesta darrera dècada ha de desembocar precisament en un instant com aquest que hem viscut a Xile, en què el poder torna a començar de zero i el futur siga un full en blanc disposat a ser escrit amb tantes mans com siga possible, a pit descobert i sense estalviar-nos cap il·lusió. Jo crec que l'exemple de Xile és un exemple magnífic del que significa, de la possibilitat que tenim de prendre el poder en les nostres mans i de fer realitat tots els nostres somnis. I en aquest sentit és important explicar que els processos constituents tenen una part legal, diguem-ho així, una part administrativa, però sobretot els processos constituents són moviments democràtics, moviments populars, i un procés constituent, abans que es converteix en un procés constituent formal, existeix un procés constituent real. I això és el que els catalans estem fent des del 2010. N'hi ha exemples magnífics, Xile és un exemple magnífic, Irlanda, Islàndia són exemples magnífics, però al final tots els exemples és el mateix, és una població, una ciutadania que en un moment determinat decideix que s'ha acabat, que per aquí ja no es pot continuar i que n'hi ha que plantejar una situació completament diferent. Que és el que al final els catalans estem fent, i estem fent ara ja des de fa 11 anys com a mínim. I a mi m'agrada recordar una cosa, que és que això és una gran sort.
Nosaltres hem viscut, els nostres pares, els nostres avis, han viscut situacions en les quals l'única cosa possible era aguantar. No podíem fer una altra cosa més que aguantar. Nosaltres podem construir. I aleshores aquest és el gran repte, el gran envit, la gran sort que estem vivint, és que estem vivint un moment com l'actual. I això a vegades ho oblidem, sobretot quan la política ens decep, com ara mateix. Ara mateix tenim una classe política que ens està provocant decepció rere decepció i això s'encomana d'alguna manera a la gent i sembla que no tenim capacitat de tornar al 1 d'octubre, de tornar a aquell moment que va significar el 1 d'octubre. Però jo l'únic que vull dir, i soc molt ràpid per donar temps que com a mínim hi hagi algun comentari, l'únic que m'agradaria dir és que hem de recordar què va passar el 1 d'octubre. El 1 d'octubre és el moment fundacional de la independència i de la república, però el 1 d'octubre és també un exercici brutal de poder popular i de poder democràtic. És treure de les mans dels polítics la decisió sobre el futur i assumir-la nosaltres en les nostres mans. I quan ara vesquem que els polítics, per por, per repressió, pel que siga, jo no em clavaré en això, decideixen amagar-se i abandonar i intentar moure's cap en una direcció que no toca, o que molts pensem que no toca, l'únic recurs que tenim són nosaltres mateixos i tornar al mateix lloc. I en això jo crec que n'hi ha coses que els catalans estem fent i que són importants, i només en nomene 3, i així no vaig més a fons, però crec que són significatives. Primera, l'ANC. L'Assemblea ha aguantat durant tota la pandèmia i abans tot el procés de neoautonomisme, l'han aguantat d'una manera extraordinària i han permès canalitzar l'anhel de la població. L'11 de setembre va ser brutal. Va ser brutal, va superar les expectatives de tothom. Però l'11 de setembre va ser possible perquè l'Assemblea no va consentir, no es va doblegar a que la pancarta inicial diguera per l'autodeterminació i l'amnistia, sinó que dèiem independència, no es va doblegar que els partits polítics mangonejaren la manifestació i va permetre l'expressió popular de l'anhel de seguir lluitant per la independència i fer efectiva la independència que vam proclamar el 2017. Un altre és el Consell per la República. Precisament demà comença una votació que és una votació absolutament diferent. Ja no és una votació a l'espanyola. Jo porto dies intentant entendre a qui he de votar. És una votació molt rara. És una votació en la que ja no votes llistes de partit, en la que ja... I jo tinc 9 candidats en la meva circunscripció, n'he de triar 4 i vaig tragant-me vídeo rere vídeo. Això no és un exercici... És igual quanta gent vota. Per primera vegada no estem votant a l'espanyola. Estem votant d'una manera molt més democràtica i que ens agrada més. I, evidentment, el debat constituent, perquè jo crec que el debat constituent ens permet reflexionar sobre aquestes coses. Nosaltres sabem que no ens agrada, però no sabem que ens agrada, perquè hem viscut massa anys com espanyols i estem massa viciats per això. A mi m'agrada explicar, per exemple, Estònia, que és un altre exemple molt interessant. A Estònia, en les eleccions municipals, en alguns municipis, ja han provat una cosa que és superinteressant, i ara quan expliqui tots direu, sí, jo ho vull. Ja es vota només pel mòbil, ja no es vota per urna ni es vota per res. Es vota només pel mòbil i com la tecnologia permet que tu sigues amo del teu vot permanentment. Què vol dir això? Que jo la vote a ella de regidora, però si ella comença a fer una cosa que no m'agrada, jo des del mateix mòbil li retiro el vot. I si el 50% dels que l'han votat més un li retiren el vot, ella deixa de ser regidora de Què vull dir amb això? Que nosaltres sabem el que no ens agrada, però ens hem de plantejar què volem, què és el que ens agrada, i aquesta és la tasca que està fent el debat constituent. Jo crec que la nostra obligació és seguir fermament aquest camí. Si la classe política no val, doncs la canviem. I mentrestant, construïm. A veure, en Vicent ha
ha fet un regal perquè suposo que tots decidiríem que continués parlant, perquè entenc que són més interessants les preguntes que el que hi pot dir, que ja dic que no discutirem ara en un debat sobre això, però per tant aprofitem, sisplau, el moment de les preguntes per treure valor de l'espai que ens ha cedit el Vicent i continuem debatint. El Joan té el micro, qui vulgui preguntar. Sí, podem fer 2 o 3 preguntes seguides i responem. Contents de satisfer les vostres necessitats, si no hi ha preguntes, però sobretot, sisplau, el que diem, el que ell ha recordat ara, jo crec que és prou important. Insistim, però és que és important. És important que cadascú de vosaltres agafi el qüestionari aquest, que és una mica pesat, però que parla d'aquestes qüestions que són tan i tan importants. Som nosaltres els que hem de dir com volem el país. I quanta més gent hi participi, millor, tindrà un pes diferent. Nosaltres piquem pedra, ho sabem, perquè costa entrar allà, costa fer inscriure's com a d'allò, no es contesta tot en el mateix moment perquè és molt llarg el qüestionari, però heu de pensar que us dona un codi, que aquest codi us identifica i que podeu entrar les vegades que vulgueu per continuar contestant, per rectificar, però sobretot entreu vosaltres i convideu a les persones que coneixeu a poder entrar i a participar. És una participació individual, com us he dit abans, però és que aquesta participació individual és molt potent si arriba a ser col·lectivament una mica gran. D'acord? Doncs, per la nostra part, el debat d'avui quedaria ja tancat aquí, tot i que l'ANC després us vol explicar alguna coseta, però recordar-vos que tenim el proper debat ja encarrilat, que serà el 9N, i que contem amb en Lluís Llach, que ens acompanyarà, i també ens acompanyarà en Josep Ramon Barberan, amb un equip de... el tema serà justícia, encarrilat també de la Constituent, i el tema justícia. Per la nostra part ens acomiadarem aquí, però la Teresa Maria de l'ANC us vol dir algun missatge? I si no vine aquí? Ja està, ara sí. Bueno, m'aixeco? Ja ens coneixem molt, la majoria ens coneixem dels camps, que hem batallat molt. I la veritat és que volia dir una cosa que ara parlar el Vicent m'ha arribat al torn, i és que ha dit aquesta forma de votar tan democràtica que diu que m'estic empassant tots els currículums de la gent. A l'ANC ja fa 10 anys que funcionem així, que no es voten llistes, sinó que es voten persones. Per tant, jo vull fer un vot també per l'ANC i animar-vos a tots també a participar-hi, perquè la feina que ha fet sempre l'ANC és aglutinar, i això que deies tu, lluitar i tirar endavant. Per tant, us passarem uns papers per qui vulgui continuar col·laborant amb l'ANC, sisplau. Sí, dir-vos que Debat Constituent, l'Entesa, no té pressupost econòmic, no tenim local. Per tant, som voluntaris, som un grup de treball. Per tant, sense el suport d'ANC, d'Òmnium i d'altres entitats, nosaltres no podem fer la nostra tasca voluntària. És per això que avui comptem amb el suport d'aquestes entitats. I cal deixar-ho clar. És un testimoni de com els poders es perpetuen a través de les constitucions i com el poble xilè s'ha guanyat l'oportunitat de participar d'aquest poder a través de la definició de la seva constitució, des del poble. Només dir una paraula perquè ell no n'ha parlat. L'Alejandro està ara en el projecte El meu primer vot. El meu primer vot és una associació per promoure la democràcia en els que no tenen dret de vot. I qui no té dret de vot? Els adolescents. Estan portant la cultura de la democràcia, de la participació, de la decisió a les escoles perquè defensin i practiquin la capacitat que hi ha darrere de votar. Aleshores és un projecte en el qual ell ara està implicant, que també el trobo molt emocionant i un recorregut personal molt interessant. Sisplau.
Deixo la paraula a en Vicent Portal, tens 20 minuts i no teniu torn de preguntes. Intentaré ser ràpid perquè capi alguna pregunta. Haver votat abans. Jo precisament vaig fer un editorial perquè vaig veure en directe la convenció i en aquell editorial explicava l'emoció d'aquest moment en què una dona maputxe prenia la paraula. N'hi ha una escena molt interessant perquè ella, quan ella ix amb la bandera i Carmen Gloria Valladares, que era l'organitzadora de la votació i tal, parla en un moment i després s'ha sabut que ella li pregunta què pot fer, què pot dir d'alguna manera, i la senyora Valladares li diu no n'hi ha regles, això és un paper en blanc, no? Llavors ella agafa i parla amb Mapuche, que és fortíssim, el nou Xile naix parlant Mapuche, és una cosa molt bèstia. Jo vaig fer un editorial en el que comentava aquest moment i deia en política hi ha moments que emocionen, que se t'enduen els ulls i l'ànima, encara que no passen al seu país i encara que no t'afecten directament. Són els moments més grans i feliços, aquells moments que cada poble hauria de poder viure cada generació o cada poques generacions. El moment en què el poder torna a flor de terra, al punt d'on emana, i una nació viu de sobte l'enorme privilegi de dibuixar el futur sense cap trava, sense cap impediment, sense haver de respectar cap privilegi ni cap tradició. I els catalans ens mereixem aquest moment. L'esforç titànic que la nostra societat ha fet aquesta darrera dècada ha de desembocar precisament en un instant com aquest que hem viscut a Xile, en què el poder torna a començar de zero i el futur siga un full en blanc disposat a ser escrit amb tantes mans com siga possible, a pit descobert i sense estalviar-nos cap il·lusió. Jo crec que l'exemple de Xile és un exemple magnífic del que significa, de la possibilitat que tenim de prendre el poder en les nostres mans i de fer realitat tots els nostres somnis. I en aquest sentit és important explicar que els processos constituents tenen una part legal, diguem-ho així, una part administrativa, però sobretot els processos constituents són moviments democràtics, moviments populars, i un procés constituent, abans que es converteixi en procés constituent formal, existeix un procés constituent real, i això és el que els catalans estem fent des del 2010. N'hi ha exemples magnífics, Xile és un exemple magnífic, Irlanda, Islàndia són exemples magnífics, però al final tots els exemples és el mateix, és una població, una ciutadania que en un moment determinat decideix que s'ha acabat, que per aquí ja no es pot continuar i que n'hi ha que plantejar una situació completament diferent. Que és el que al final els catalans estem fent, i estem fent ara ja des de fa 11 anys com a mínim. I a mi m'agrada recordar una cosa, que és que això és una gran sort. Nosaltres hem viscut, els nostres pares, els nostres avis, han viscut situacions en les quals l'única cosa possible era aguantar. No podíem fer una altra cosa més que aguantar. Nosaltres podem construir. I aleshores aquest és el gran repte, el gran envit, la gran sort que estem vivint, és que estem vivint un moment com l'actual. I això a vegades ho oblidem, sobretot quan la política ens decep, com ara mateix. Ara mateix tenim una classe política que ens està provocant decepció rere decepció, i això s'encomana d'alguna manera a la gent i sembla que no tenim capacitat de tornar al 1 d'octubre, de tornar a aquell moment que va significar el 1 d'octubre. Però jo l'únic que vull dir, i soc molt ràpid per donar temps que com a mínim hi hagi algun comentari, l'únic que m'agradaria dir és que hem de recordar què va passar el 1 d'octubre. El 1 d'octubre és el moment fundacional de la independència i de la república, però el 1 d'octubre és també un exercici brutal de poder popular i de poder democràtic. És treure de les mans dels polítics la decisió sobre el futur i assumir-la nosaltres en les nostres mans. I quan ara vesquem que els polítics, per por, per repressió, pel que siga, jo no em clavaré en això, decideixen amagar-se i abandonar i intentar moure's cap en una direcció que no toca, o que molts pensem que no toca, l'únic recurs que tenim són nosaltres mateixos i tornar al mateix lloc. I en això jo crec que n'hi ha coses que els catalans estem fent i que són importants, i només en nomene 3, i així no vaig més a fons, però crec que són significatives. Primera,
l'ANC. L'Assemblea ha aguantat durant tota la pandèmia i abans tot el procés de neoautonomisme, l'han aguantat d'una manera extraordinària i han permès canalitzar l'anhel de la població. L'11 de setembre va ser brutal. Va ser brutal, va superar les expectatives de tothom. Però l'11 de setembre va ser possible perquè l'Assemblea no va consentir, no es va doblegar a que la pancarta inicial diguera per l'autodeterminació i l'amnistia, sinó que dèiem independència, no es va doblegar a que els partits polítics mangonejaren la manifestació i va permetre l'expressió popular de l'anhel de seguir lluitant per la independència i fer efectiva la independència que vam proclamar el 2017. Un altre és el Consell per la República. Precisament demà comença una votació que és una votació absolutament diferent. Ja no és una votació a l'espanyola. Jo porto dies intentant entendre a qui he de votar. És una votació molt rara. És una votació en la que ja no votes llistes de partit, en la que ja... I jo tinc 9 candidats en la meva circumscripció, n'he de triar 4 i vaig tragant-me vídeo rere vídeo. Això no és un exercici... És igual quanta gent vota. Per primera vegada no estem votant a l'espanyola. Estem votant d'una manera molt més democràtica i que ens agrada més. I, evidentment, el debat constituent, perquè jo crec que el debat constituent ens permet reflexionar sobre aquestes coses. Nosaltres sabem què no ens agrada, però no sabem què ens agrada, perquè hem viscut massa anys com a espanyols i estem massa viciats per això. A mi m'agrada explicar, per exemple, a Estònia, que és un altre exemple molt interessant. A Estònia, en les eleccions municipals, en alguns municipis, ja han provat una cosa que és superinteressant, i ara quan expliqui tots direu sí, jo ho he dit. Ja es vota només pel mòbil, ja no es vota per urna ni es vota per res. Es vota només pel mòbil i com la tecnologia permet que tu sigues amo del teu vot permanentment. Què vol dir això? Que jo la vote a ella de regidora, però si ella comença a fer una cosa que no m'agrada, jo des del mateix mòbil li retiro el vot. I si el 50% dels que l'han votat més un li retiren el vot, ella deixa de ser regidora de mateix. Què vull dir amb això? Que nosaltres sabem el que no ens agrada, però ens hem de plantejar què volem, què és el que ens agrada, i aquesta és la tasca que està fent el debat constituent. Jo crec que la nostra obligació és seguir fermament aquest camí. Si la classe política no val, doncs la canviem. I mentrestant, construïm. A veure, en Vicent ha fet un regal perquè suposo que tots decidiríem que continués parlant, perquè entenc que són més interessants les preguntes que el que ell pot dir, que ja dic que no discutirem ara en un debat sobre això, però per tant aprofitem, sisplau, el moment de les preguntes per treure valor de l'espai que ens ha cedit el Vicent i continuem debatint. El Joan té el micro, qui vulgui preguntar. Sí, podem fer 2 o 3 preguntes seguides i responem. Contents de satisfer les vostres necessitats, si no hi ha preguntes, però sobretot, sisplau, el que diem, el que ell ha recordat ara, jo crec que és prou important. Insistim, però és que és important. És important que cadascú de vosaltres agafi el qüestionari aquest, que és una mica pesat, però que parla d'aquestes qüestions que són tan i tan importants. Som nosaltres els que hem de dir com volem el país. I quanta més gent hi participi, millor, tindrà un pes diferent. Nosaltres piquem pedra, ho sabem, perquè costa entrar allà, costa inscriure's com a d'allò, no es contesta tot en el mateix moment perquè és molt llarg el qüestionari, però heu de pensar que us dona un codi, que aquest codi us identifica i que podeu entrar les vegades que vulgueu per continuar contestant, per rectificar,
però sobretot entreu vosaltres i convideu a les persones que coneixeu a poder entrar i a participar. És una participació individual, com us he dit abans, però és que aquesta participació individual és molt potent si arriba a ser col·lectivament una mica gran. D'acord? Doncs, per la nostra part, el debat d'avui quedaria ja tancat aquí, tot i que l'ANC després us vol explicar alguna coseta, però recordar-vos que tenim el proper debat ja encarrilat, que serà el 9N, i que contem amb en Lluís Llach, que ens acompanyarà, i també ens acompanyarà en Josep Ramon Barberan, amb un equip de... el tema serà justícia, encarrilat també debat constituent, i el tema justícia. Per la nostra part ens acomiadarem aquí, però la Teresa Maria de l'ANC us vol dir algun missatge? I si no, vine aquí. Ja està, ara sí. Bueno, m'aixeco? No cal. Ja ens coneixem molt, la majoria ens coneixem dels camps, que hem batallat molt. I la veritat és que volia dir una cosa que ara per el Vicent m'ha arribat al torn, i és que ha dit aquesta forma de votar tan democràtica, que diu que m'estic empassant tots els currículums a la gent. A l'ANC ja fa 10 anys que funcionem així, que no es vota en llistes, sinó que es voten persones. Per tant, jo vull fer un vot també per l'ANC i animar-vos a tots també a participar-hi, perquè la feina que ha fet sempre l'ANC és aglutinar, i això que deies tu, lluitar i tirar endavant. Per tant, us passarem uns papers per qui vulgui continuar col·laborant amb l'ANC, sisplau. Sí, dir-vos que Debat Constituent, l'Entesa, no té pressupost econòmic, no tenim local. Per tant, som voluntaris, som un grup de treball. Per tant, sense el suport d'ANC, d'Òmnium i d'altres entitats, nosaltres no podem fer la nostra tasca voluntària. És per això que avui comptem amb el suport d'aquestes entitats. I cal deixar-ho clar.